La vida como la conocemos en la tierra, pues es un proceso que comienza cuando nuestros padres nos engendran. Buenas noches. Luego nacemos, luego debemos crecer. Para este crecimiento es irónico porque se supone que somos la especie superior, pero hay muchas especies que no necesitan del cuidado de sus padres. Nosotros sí. Si nuestros padres o si los adultos no nos cuidan, no lograremos crecer por ninguna razón. Luego de crecer, pues hay que desarrollarse, reproducirnos. Esto es opcional, algunos no quieren, solo quieren jugar. Y luego viene envejecer, hasta que lo que el mundo tiene en la mente es, cuando llega la vejez, se va acercando el momento ¿de qué? De la muerte. Y la muerte es un asunto muy complicado para el ser humano, ¿sí? Pensar en la muerte, mejor dicho, no quieren ni pensar en la muerte. ¿Qué tal una reunión y uno diciendo, ¿y tú cuándo piensas morirte? Sí, ¿qué cree que le conteste el otro? O una visita al enfermo en la clínica y bueno, ¿será que te mueres o no te mueres? O sea, decir esas palabras sería como insensible, ¿sí? Qué dureza de corazón. O sea, el tema de la muerte es un tema de tabú, es algo que la gente quiere evitar. Y no solo quiere evitar el tema, quiere evitar morir. En la actualidad, por ejemplo, existe la posibilidad de que usted, si está enfermo, se haga congelar, pagan yo no sé cuántos millones, algo llamado criogenia, no sé qué, y usted lo congelan, ¿sí? Y se programa para que en 100 años, cuando la ciencia esté más adelantada, lo despierten y le puedan pues reemplazar los órganos, en fin. O sea, eso ya está funcionando. Porque la gente anhela ¿qué? Anhela no morir, anhela hacer algo para evitar, ¿sí?, este asunto de morir. En tiempos antiguos se hablaba del elixir, de la eterna juventud, de la piedra filosofal y este tipo de cosas, y todos son sueños del hombre, ¿sí?, para evitar llegar al momento de la muerte. Sin embargo, la Escritura dice muy claro, Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, no es posible retener el espíritu en el cuerpo, ¿sí? Creo que eso ya debería darle una visión a la gente diferente. O sea, hay un espíritu, no se puede retener en el cuerpo, va a ir a cierto lugar, pero la gente no es ni siquiera consciente de eso. Dice, ni potestad sobre el día de la muerte, ¿sí? O sea, no se puede decidir cuándo es que uno se va a morir. Esa decisión la tiene Dios. Y dice, no valen armas en tal guerra. Por ahí creo que estaba viendo una película donde un millonario está en la clínica y dice, uno en su empresa puede mandar a todo el mundo a hacer cosas, no vaya usted frente a este negocio. Pero cuando uno está enfermo y está grave, uno no le puede decir al empleado, ¿sabe que vaya a la clínica, que lo operen a usted? Que es que, dice, no, la enfermedad y la muerte es algo que cada uno tiene que enfrentar, no hay armas en tal guerra. Y cuando dice, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Por qué nombra que la impiedad, que la maldad no puede evitar llegar a la muerte? Porque mucha gente cuando no logra ciertos objetivos se mete en el terreno de la maldad y a través de la maldad logra lo que sea. Mata, asesina, secuestra, ¿sí?, manipula, soborna. Dice, no, aquí por más malo que sea usted y por más influencias no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Lo único cierto es que Dios tiene el absoluto control, primera de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. O sea, Dios es el único que tiene control respecto del día, la forma, el cómo vamos a morir. Y si alguien quiere que Dios cambie la decisión que ha tomado respecto del día de su muerte, pues lo que tiene que hacer es negociar con Dios. Y en la Escritura pues sí hemos visto cosas como esas, ¿no? Aquel hombre que le pide a Dios que le alargue, o aquella ciudad que se arrepintió y Dios decidió, sí, pues no acabar con esa ciudad. O sea que el único que tiene absoluto control
sobre la vida y la muerte de Dios y hay que comenzar con él. Pero no solo la gente sueña, sí, con no morir, cuando lo ve muy difícil no morir, entonces comienza a pensar en otras alternativas, ¿no? Ay, qué bueno poder comenzar de nuevo. Uy, si yo volviera a vivir, uy, yo no tomaría esas decisiones. Sí, y la pregunta grave en los matrimonios es, ¿y si tú tuvieras la oportunidad de volverte, tú te volverías a casar conmigo? Sí, esa es la pregunta, no la hagan, por favor. Uno dice, sí, claro, porque es que tú me has dado unos hijos preciosos. Bueno, el punto es que la gente quisiera devolverse en el tiempo, ¿sí? Para corregir aquellas malas decisiones. Sí, y entonces uno dice, yo recuerdo, yo fui pésimo estudiante y dice, uy, si yo hubiera estudiado, si yo tal cosa, si yo tal cosa. Y a veces decisiones de un segundo, de un instante, son determinantes para el resto de la vida de uno. Y uno quisiera como que se pudiera echar el tiempo hacia atrás, pero no es posible. ¿Sí? El tiempo es algo que pasa de manera inexorable. El tiempo no se puede detener solo en las películas, no se puede estirar, no se puede ahorrar. De hecho, hay algo que debemos entender respecto del tiempo y es que lo único valioso es este momento. Pasado, listo, el pasado ha hecho de nosotros lo que somos, pero el pasado ya pasó y no hay nada que se pueda cambiar. El futuro, quién sabe si llegará. Lo único real es este momento. Y es por eso que este momento es el momento de tomar las mejores decisiones. Otros sueñan, los que con volver a empezar lo han acomodado en algo que han llamado la reencarnación. Entonces, claro, la idea es que si en esta vida no logro no logro trascender y crecer y evitar ciertas cosas de mi vida, pues tendré otras oportunidades. El problema es que no hay tal. La Escritura es muy clara respecto a la reencarnación y dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no hay opción de otra vida, de reencarnación. Eso es un puro cuento inventado por Satanás para que la gente deje pendientes las cosas, ¿sí? Pensando que tiene oportunidad de arreglar. De hecho, cuando una persona se muere, no hay absolutamente nada que hacer, ni misa, ni oraciones, ni nada. O sea, orar por el muerto es lo más tonto que uno puede hacer. Orar por un muerto es como decir, Dios, te equivocaste, de golpe cambia tu decisión. O sea, no tiene ningún sentido. La persona muere, se enfrenta al juicio de Dios y lo que pasó, pasó y no hay absolutamente nada, sí, que se pueda cambiar. No hay segunda oportunidad. Y por eso vuelvo a lo mismo del tiempo, ¿sí? No hay segunda oportunidad, el tiempo pasa inexorable, asegurémonos de tomar buenas decisiones. Y esto mismo lo dice la Escritura de la siguiente manera, Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No sueñe con lo que va a suceder aquí en la tierra. Sí, sueñe con lo del cielo, pero no sueñe con lo que va a suceder aquí en la tierra porque usted no sabe nada. No se preocupe por lo que va a suceder. Usted no sabe nada. Sí, por eso es que dice, no, cada día, cada instante, haga lo que tenga que hacer. Sí, arregle el problema que tiene ya. No se preocupe, ni sueñe, ni se alegre por lo de allá, porque lo de allá no lo tenemos seguro. Mira, podemos dedicarnos con toda la gana a muchas cosas y morir en cualquier instante y simplemente, sí, no vamos a saber, sí, absolutamente, o sea, no tenemos certeza de lo que pueda pasar. Si miramos el mismo versículo que habla de la muerte, un verso más atrás dice, Eclesiastés 8:7, en realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace. Dando a entender de que sí, si usted desea algo, usted saca el tiempo. Uno puede ver eso en las personas. Si hay personas que han logrado disciplinas extraordinarias o ciertos objetivos, la gente cuando quiere algo le saca tiempo. Eso sí, no hay, olvídese. Sí, la gente cuando realmente quiere algo deja las cosas atrás y saca el tiempo y hace lo que realmente quiere hacer. Es más o menos lo que dice allí. Pero ¿qué dice? Pero el gran problema del hombre
es que nunca sabe lo que va a suceder. O sea, yo puedo planear, soñar, tomar decisiones, pero ¿qué vaya a pasar? No tenemos ni idea. Dice, ni hay nadie que se lo pueda advertir. Esa es la fascinación hacia los brujos y a veces hacia las profecías en las iglesias cristianas. ¿Sí? Dios te va a prosperar, Dios te va a dar muchos hijos, Dios te va a dar marido. Y según dice el Nuevo Pacto, la profecía es usada para consolar, para exhortar, para animar, no para anunciar eventos. ¿Sí? No es lo que aparece allí como el énfasis. Sí, pero es la fascinación del hombre. Yo quisiera saber qué va a pasar más adelante. Pero ese yo quiero saber qué va a pasar más adelante, en el fondo es, usted no confía en el plan que Dios tiene para usted y por eso anda asustado y por eso quisiera saber. Tranquilo, lo que Dios ha planeado es espectacular. Pero este libro de Eclesiastés habla de la gente del mundo que cree en Dios pero que no lo conoce. Entonces, ¿para ellos qué es? Dice, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder. ¿Sí? Nunca sabe lo que va a suceder. Ahora, incluye esto el momento de la muerte. Ahora, revisando esto digo, el mundo tiene una concepción tan equivocada de la muerte que esta visión equivocada no le permite a los hombres prepararse para lo que van a recibir cuando mueran. ¿Por qué no se preparan? Porque no tienen ni idea, ¿sí?, realmente de lo que va a pasar. Hay unos que tienen la convicción, por ejemplo, de que al momento de morir, mucho hay como murió el perro, como la mata, como el zancudo, o sea, usted murió y ahí acabó absolutamente todo. Hay gente que tiene esa convicción. Ahora, cuando una persona desarrolla la convicción de que lo único que tengo es esta vida y cuando yo muera se acaba, ¿qué trata de hacer esa persona? Pues trata, ¿sí?, de disfrutar al máximo de todas las cosas que tiene. Porque si esta vida es lo único que tengo, ¿cómo la voy a dejar pasar de esa manera? Entonces hay que probar de todo. Y estas personas terminan pues aferrándose de una manera enfermiza al mundo y a todas las cosas que en el mundo cree que le dan, ¿sí?, un bienestar, salud, dinero, poder, familia, este tipo de cosas. Y para ellos, pues, ¿cómo no me voy a aferrar a lo único que tengo? Y esa es la vida de la gente, una vida netamente mundana, donde cuando yo me muera esto se acabe, yo tengo que pasarla muy bien. Sin embargo, la Escritura advierte que esa no es una buena forma de vivir. Lo dice bien claro en 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que lo que hace la Escritura es coloca el mundo a un lado y al otro lado dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que se centra en el mundo, dice, el mundo pasa y sus deseos y todo se pierde. El que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. O sea que muestra que la vida no es solo lo que pasa acá, pero para algunos que piensan que la vida es solo lo que pasa acá, se van a perder de lo que sigue más adelante. En otras palabras, no tener visión de eternidad destruye la vida del hombre. Y obviamente entre más aferrada esté una persona a las cosas del mundo, a la diversión, a las cosas que hace, eso quiere decir que menos visión tiene de eternidad y no se preparará para la eternidad y entonces se perderá aquello para lo cual Dios sí lo ha creado. Se lo perderá. ¿Por qué? Por no prepararse adecuadamente. Yo pienso que si los hombres supieran qué sigue después de la muerte, si tuvieran certeza de eso, solo el conocimiento de eso cambiaría su vida. Aunque tuvieran certeza del infierno, eso cambiaría su vida. Sí, claro, lo ideal es que tenga certeza del cielo. Sí, o sea, sé que cuando yo muera, entro en la presencia de Dios y voy al cielo o voy al infierno, digámoslo así. Pero la gente no tiene esa visión. Ahora, ¿cómo se obtiene esa visión de eternidad? La visión de eternidad tiene que ver, está íntimamente relacionada con la salvación.
Y por eso es que la visión de eternidad, al igual que la salvación, es algo que se recibe por fe. Yo creo en Jesucristo, creo en su palabra, creo en la información que su palabra me da acerca de las cosas que van a venir, y al creer en eso estoy obteniendo visión de eternidad. ¿Sí? Voy a vivir en el tiempo futuro, en tal lugar y en tal situación. Eso quiere decir que qué bueno que nosotros hiciéramos como un clic y cambiáramos la forma de hablar respecto de la muerte. El punto es, no nacemos para morir. El punto clave es que nacemos para vivir, ¿sí? Digamos, o nacemos para renacer y vivir en la eternidad. Nos centramos en la muerte y parece que se apagara todo. Si usted piensa en el cristianismo y piensa en Jesucristo fue a la cruz y no piensa en la resurrección, ¿en qué queda el cristianismo? Pablo decía, si Jesucristo no resucitó, estamos graves. O sea, no puedo centrarme en la cruz, no puedo centrarme en la muerte. ¿Qué es lo importante? Lo que vino después de la cruz. ¿Qué es lo importante? Lo que viene después de la muerte. O sea, que lo que yo debo pensar es que al momento de morir, comienzo a vivir una nueva vida. Eso es lo que tiene que estar en mi mente. O sea, yo voy a envejecer hasta que llegue el momento en que comience a vivir una nueva vida en otras condiciones. Eso es algo absolutamente seguro. Si usted piensa en las cosas que son seguras, lo único que usted tiene seguro es que al momento de morir va a comenzar una nueva vida. ¿Cómo va a vivir esa vida? Depende si usted se preparó o no se preparó, pero esa vida es lo único seguro que usted tiene. Sueñe y dedíquele tiempo a su familia y usted puede morir mañana. Sueñe y dedíquele todo el tiempo que quiera a los negocios y usted se puede morir mañana. ¿Sí? Haga lo que sea. Cuando uno se muere, salió de este plano y perdió absolutamente todo. Y lo único que uno tiene seguro es comienza una nueva vida. ¿Sí? Qué bueno que pudiéramos decir. La Escritura, como dice, cuando un cristiano muere, dice, durmió. ¿Por qué habla de dormir? No habla de morir. Sí, morir se perdió. Durmió quiere decir, yo no lo veo más, pero Él está. Y la realidad para aquel que duerme en el Señor es que está viviendo una nueva vida en la presencia de Dios. Pero, insisto, cuando no hay visión de eternidad, pues no se cuida esa vida, no se es consciente, entonces seguimos enredados con las mismas cosas de acá. Como lo único seguro es la nueva vida, no la muerte, la nueva vida, lo importante es que pues cuidemos esa nueva vida. De hecho, de eso habla la Escritura, Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra salvación aquí puede entenderse como sanidad, o sea, ocúpese, esmérese, ¿sí? Dedíquese a que Dios transforme su vida, ¿sí? Para que usted llegue siendo la persona adecuada para vivir esa nueva vida. Y habla de que es algo que debe hacerse con temor y temblor, o sea, como algo supremamente importante. ¿Qué hay que hacer para ocuparse de la salvación? Cuando uno compara la vida física con la vida espiritual, uno nota que la relación es íntima, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué necesita una persona? Pues necesita alimentarse. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser personas que de manera continua leamos la Escritura, estudiemos la Escritura, meditemos en la Escritura. ¿Qué pasa cuando a un niño no se le da de comer? Qué bulla tan tenaz, ¿verdad? Sí, lloramos. Hay ese sentimiento, hay ese dolor cuando no nos alimentamos de la palabra o estamos dejando que el mundo sea el que alimente nuestra mente. Entonces, o sea, el estudio de la palabra, la meditación, el meterse en la palabra de Dios es fundamental. Cuando uno ve lo que Dios les pedía hacer a ellos bajo el viejo pacto,
uno se da cuenta que no es solo oiga esto, sino que es algo que tenía que meterse a lo profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 11, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué está hablando? O sea, había que escribir y llenar y letreros por todas partes. Dice, es que la palabra de Dios tiene que estar metida en todos lados, ¿sí? Porque es esa palabra la que va a conducir nuestra manera de vivir, ¿sí? O sea que es importantísimo el estudio, ¿sí? La meditación, la memorización de la palabra de Dios, ¿sí? No podemos decir que hay que hacer esto, que es viejo pacto, pero si tuviéramos que ceñirnos a esto, tendríamos que tener la casa llena de versículos, de letreros, de cosas, de mandatos, de promesas, porque el recordar eso es lo que va a hacer que vivamos diferente. De hecho, Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Es la palabra la que nos da la fortaleza para resistir los ataques del enemigo. O sea que es indispensable este asunto. No se trata solo de ser buena persona o querer hacer las cosas bien, sino que necesitamos todo este asunto de la palabra. No solo necesitamos la palabra, también necesitamos limpieza. El bebé hay que limpiarlo, y la limpieza tiene que ver con, Señor, no quiero pecar más. Y si pecamos, ¿qué hay que hacer? Pues pedir perdón. No haga cuentas largas. Sí, usted la embarró el viernes y dice, no, pero esta noche tengo fiesta, y el sábado tal cosa. Señor, el lunes yo te pido perdón porque es que esto va a estar más bueno. No haga cuentas largas. Cuando hacemos cuentas largas, lo que pasa es que la palabra pierde poder en nuestra vida, se endurece en nuestro corazón. Y es por eso que hay personas que pueden escuchar cada 8 días, cada 15 días, que aquí en la charla se menciona su pecado y sigue igual. Porque al no pedir perdón, al no ser consciente de la importancia de esto, deja que su corazón se endurezca. Ahora dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. La confesión es necesaria para que Dios nos lleve, ¿sí?, en el proceso de sacar el pecado de nuestra vida. Hay algunos que se creen muy buenos y no se dan cuenta. Son aquellos que cuando hacen algo dicen, uy, no, terrible lo que yo hice. Y uno dice, pero ¿le pediste perdón a Dios? Sí, yo le pedí perdón a Dios, pero yo no me perdono. Cuando usted oiga que alguien dice eso, esa persona se cree buena. Sí, ella tiene un nivel más alto que el de Dios. Imagínense, Dios lo perdona, pero es que yo no me perdono. Y es un engaño de Satanás que con el complejo de culpa los enreda y los deja ahí parqueados. Vea, si mató un cura o 10 pastores, no importa, pida perdón a Dios y Dios ahí mismo lo perdona. Aceptemos el perdón de Dios, que esto es parte de la limpieza. No nos quedemos pensando, Señor, perdóname, me metí en la vaca loca, ayúdeme a salir, ya entendí, y hágale para adelante, no se deje engañar. Necesitamos alimento, necesitamos limpieza. Igual que el bebé, necesitamos un hogar. El bebé solito no va a poder crecer. El cristiano solito tampoco va a poder crecer. Y entonces necesitamos un hogar espiritual, una familia, que es la iglesia. 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y va mucho más allá de ser simplemente un lugar o de una organización. Habla de un cuerpo, donde uno es un miembro de ese cuerpo. Ahora, ¿qué tan pegado debo estar yo a ese cuerpo? ¿Qué tan pegado? ¿Será que uno puede decir, voy a la iglesia, pero este dedo lo voy a dejar aquí en la nevera para que no se descomponga? Y usted deja el dedo en la nevera y se viene a la reunión y luego regresa y se enchufa el dedo. O sea, no puede entenderse cómo el cristiano se despega del cuerpo. ¿Sí? Las figuras que nos dan, una brasa, una hoguera, usted saca el palito de la hoguera, se apaga. Usted lo mete y se enciende. O sea, los ejemplos son muy sencillos. Cuando uno piensa en qué tanto debe asistir o reunirse una persona con la iglesia, cuando uno mira todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, uno dice, vea, por malo, uy, una vez a la semana. ¿Sí?
teniendo la figura del día de reposo, del sábado, o sea, malo, malo, malo una vez a la semana, así como por flojo que sea. Ahora, yo entiendo nuestra cultura de negocios, de vacaciones, pues a veces uno se va un mes, todo esto, listo, ok, hay cosas así, pero sí uno debería tener como esa determinación, o sea, debe ser un ritual, como un ritual de mi vida cristiana, ¿sí? El estar pegado a la iglesia, y no solo pegado a la iglesia, sino buscar compañerismo entre cristianos. Conozco muchas familias cristianas que sus hijos por motivo del trabajo, por motivo del colegio, no hacen amistades con jóvenes cristianos. Las amistades son del mundo. El resultado siempre es el mismo, se tuercen. Y conozco padres muy entregados, metidos en el ministerio, y los hijos crecen y dicen, no, yo no creo en Dios. Sí, por los amigos, por las relaciones. Ahora la gente dice, no, pero es que los cristianos también son pecadores. Sí, pero ahí está el Espíritu de Dios, es la familia. Sí, un dedo no dice, no, pues me voy para el cuerpo del vecino que se come mejor que yo. O sea, no existe ese tipo de cambios. O sea que ese cuerpo, esa familia es indispensable. ¿Sí? Sobre todo para nuestros hijos. ¿Cómo evita usted el compañerismo de sus hijos con los hijos del diablo que están en el colegio? O el joven que comienza a trabajar y la empresa y los amigos comienzan a chuparlo. Son cosas importantes. ¿Sí? Y la escritura es muy clara cuando dice no es aceptable el compañerismo, la comunión con gente que no sea cristiana. Puede sonar exagerado, pero es lo que Dios ha diseñado y así es como debe funcionar. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que la función del cuerpo es animándonos, reuniéndonos en ese compañerismo, en esa hermandad producida por el Espíritu de Dios. Necesitamos además el cuidado de personas maduras en la fe. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y qué bueno, o sea, igual usted en esta iglesia entiéndalo así, cuando quiera consultar, cuando quiera, siempre habrá alguna persona que estará dispuesta a responder, a ayudar, a motivar, a aclarar cosas, porque es parte del sistema que Dios ha organizado. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad de los pastores, pero debe haber, ¿sí?, en los discípulos también esa libertad de poder decir, ve, voy a consultar esto, voy a hacer esto otro. Pero ahí tengo una parejita nueva que pues, me goza mucho. Sí, por un lado me llamó la atención de que hablé con ellos y una deuda, pero ni la tenaz. Y a pesar de la deuda tan tenaz, al primer mes de estar asistiendo aquí los vi fielmente con su diezmo. Sí, y uno mismo piensa, dije, pero con una deuda de 60 millones, sí, y a punto de embargarle el sueldo, y está fiel con su diezmo. Sí, y yo, claro, yo veo eso y digo, uy, amén, gracias, señora, haz algo. Sí, y precisamente hablé en estos días con ellos y dicen, no, pues la deuda la negocié en el banco, me la dejaron en 13 millones. Y fuera de eso apareció tal cosa y ahí tengo los 13 millones y tal cosa y tal otra. Yo le decía, súper, o sea, súper ver cómo cuando uno confía en Dios, cuando uno asume dirección tal cosa, o sea, Dios lo sacó adelante en ese sentido. Y simpático porque me decían ellos, especialmente ella me decía, es que ahora yo que me estoy reuniendo con las damas me he dado cuenta que no tengo ni idea de ser esposa. Sí, y ya llevan un pocotón de años de casados. Es esa la dirección que Dios quiere que tengamos oportunidad de recibir todos. Y para eso está el discipulado, el pastoreo, la palabra de Dios. Además de eso, necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces uno se desubica. Uno le está explicando algo a alguien y no lo entiende y dice, pero ¿cómo no entiendes? No, solo el Espíritu de Dios le puede revelar. Cosas que a usted le parecen pan comido, hay gente que no las capta. Hasta dicen sí, pero no entienden nada.
¿sí? Solo el Espíritu de Dios puede revelar. Nos desubicamos cuando pensamos que, no, Dios nos dio un código nuevo de ética y de moral, hágale. No, no es un código nuevo de ética y de moral. Dios nos dio su espíritu para resistir los ataques de Satanás. O sea, no es una lucha de moralidad ni de cambio de costumbres, es una batalla espiritual, donde es muy claro que si no tenemos el Espíritu de Dios, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Muchas veces el cristiano no cambia entendiendo que debe cambiar porque lo hace en su propio esfuerzo, piensa que son disciplinas, que son cosas, y no entiende que es la revelación y el poder del Espíritu de Dios lo que lo puede cambiar. A mí me gusta muchísimo, ¿sí?, cuando aparece un endemoniado en la iglesia. ¿Cuántos han visto un endemoniado? Así furioso y todo ese tipo. Que una vez en un ministerio de jóvenes teníamos una chica endemoniada, éramos 5 sobre ella y se elevaba el piso como 50 centímetros. Y nosotros ahí orando y se elevaba y vociferaba y todo eso. Y un señor de un edificio del frente por ahí nos vio y se vino corriendo y iba a llamar a la policía. ¿Ustedes qué le están haciendo a la muchacha? Entonces uno, pues le estamos sacando un demonio. No, pero ¿cómo así? Bueno, camine, entre. No. Me gusta el asunto de los endemoniados. ¿En qué sentido? Cuando usted se encuentra frente a un endemoniado, ¿usted qué puede hacer? Ahí es cuando uno aterriza y dice, si Dios no mete su mano aquí, yo tengo que salir corriendo, ¿sí? Porque esta cosa es tenaz. La otra vez inclusive vino un joven que me dijo, no, es que yo soy policía, y junto con otro policía nos encontramos en la calle un tipo, y el otro policía era cristiano, me dijo, no te metas con él, es un endemoniado. Y yo no le hice caso y nos metí, cogió con una fuerza extraordinaria y nos dio una paliza terrible. O sea, enfrentarse a un endemoniado lo hace uno consciente de, oiga, esta lucha es contra Satanás. Y en esta lucha yo no soy nadie. Si no confío en el poder de Dios, no va a funcionar. Yo recuerdo que comencé mis experiencias de liberación, es eso, agárrele los pies, y uno agarrándole los pies al endemoniado. Luego con el tiempo maduré en el conocimiento de Dios y cuando en Ecuador estaba frente a estas situaciones ya entendía, yo decía, no, pues yo no vi a Jesús agarrando a nadie de los pies. Entonces sí aparecían endemoniados y alborotados y todo eso, yo fresco ahí orando, pidiéndole al Señor y viendo cómo funcionaba, ¿sí?, con la administración de su palabra. Pero ojo, ¿sí?, la armadura de Dios, porque la batalla, ¿sí?, no es contra la sociedad, no es contra personas, contra jefes, dice bien clarito, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. O sea, el asunto es mucho más complicado. Y por último, necesitamos ejercicio. Ejercicio. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo no sé por qué dice viejas y no viejos, pero bueno. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No dice que el ejercicio corporal no sirve para nada, dice para poco es provechoso, en especial cuando se le compara con la importancia del ejercicio espiritual. Dice, el ejercicio espiritual trae provecho para esta vida y para la venidera. ¿Sí? O sea que lo necesitamos aquí y lo necesitamos allá. Y concluye diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, no estoy hablando carreta, esto que estoy diciendo es fiel, es importante que todos entiendan que el ejercicio espiritual, que el ejercitarse para la piedad es de las cosas más importantes. Conocí una pareja de pastores hace muchos años, qué vergüenza. En ese amor malentendido, porque el amor sin sabiduría es una desgracia, tuvieron un bebé y de lo consentido lo alzaron y lo alzaron y lo alzaron. Ese bebé nunca tocó el piso, nunca gateó, nunca nada, nunca defensa, nunca hizo ejercicio. Se les murió. Sí, se les murió. Y entre más débil y más desgonzado lo veían, pues más lo alzaban. Nunca hizo ejercicio. El bebé terminó muriéndose. Y digo qué vergüenza porque unos hombres de Dios, ¿cómo no pueden entender cosas tan básicas y tan sencillas? Sí, la necesidad del ejercicio y de este tipo de cosas.
Y obviamente, sí, eso tiene relación, sí, con nuestra vida espiritual. Si pensamos en la vida física, uno nota que, en primer lugar, el ejercicio no es algo que pueda dejarse para el final de nuestra vida. Una persona sedentaria toda la vida, y ya cuando nos van llegando los 40, los 50 años, uno dice, uy, estoy muy tieso y hay que comenzar a hacer ejercicio. Cuesta mucho trabajo. Entre más nos demoremos en comenzar a hacer ejercicio, va a ser más difícil no solo la motivación, sino el ejercicio mismo. Sí, no solo la motivación, sino el ejercicio mismo. En el mundo se habla de el máximo potencial, ¿sí? La curva de que el hombre comienza a crecer y llega a su máximo potencial. Entonces un futbolista a los 40 ya está como pasado, un tenista, ¿sí? Y se habla de una curva donde luego comienza a bajar. Esta curva afecta a todo el mundo. En el mundo se habla también de la crisis de los 40. Entonces la persona que llegó a los 40 años, el señor especialmente, más el señor que las señoras, y dice no he disfrutado, y entonces se enloquece, y las sardinas y las peladitas, y se me va a acabar la juventud, y yo luego tan feo no voy a levantar nada, y no tengo plata, o sea que, y entonces entra la locura. Entonces hay muchas parejas que el marido pasa por la crisis de los 40 porque se va a acabar el tiempo. ¿Sí? El asunto es que si se hacen cálculos de cuál es el momento de mayor rendimiento y cuándo comienza a bajar, pues esos cálculos no son muy exactos porque todo depende de cómo viva la persona. Todo depende de hábitos saludables de alimentación, limpieza, ejercicio y paz interior. Son cosas que determinan, ¿sí?, qué tan larga es la curva o qué tan corta. Cuando estos elementos faltan, cuando hay malos hábitos de alimentación, no hay limpieza, no hay ejercicio, cuando hay angustias, pues obviamente la vida de una persona puede deteriorarse en gran manera. Y uno puede encontrar esto, por un lado, personas de edad avanzada muy saludables y personas de 40, 35, 50, pues qué sé yo, completamente deterioradas. ¿Sí? Normalmente la gente en el campo o la gente que trabaja en oficios físicos tiene una fortaleza muy grande. Yo me acuerdo una vez jugando un partido de fútbol con unos pescadores por allá en Ecuador, todos descalzos. Uy, las patadas de ellos parecían botas de hierro, eso nos tronchaban los dedos, uno todo delicado, citadino. Sí, no, era tenaz. Igual recuerdo haber saludado campesinos, uno le da mano a un campesino y uno siente en la mano que es como de palo, parece, ¿sí? Mientras que uno de escritorio toda la vida, todo merengue. Sí, o sea, es muy diferente la fortaleza de una persona de estas, sí, que la fortaleza de una persona sedentaria. De hecho, cuando se habla del ejercicio en Estados Unidos, estaba viendo por ahí un documental, dice de tres personas, de cada 3 personas, 2 tienen problemas de salud, exceso de peso, mala alimentación, falta de ejercicio, se ha vuelto un asunto de salud, un conflicto. Y obviamente todo eso tiene que ver con, no hay una visión clara, ¿sí?, de la importancia del ejercicio. La Escritura, hablando de eso, dice, Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y allí está planteando un principio que se aplica tanto a la vida espiritual como a la vida física. ¿Sí? Si una persona va a trabajar y es flojo para trabajar, dice, entre más flojo sea para trabajar, cada vez va a tener menos fuerza para trabajar y cada vez será más flojo para trabajar. O sea que hay un ingrediente que está en la cabeza, no es en los huesos. ¿Sí? Cuando uno ve el entrenamiento de los atletas, ¿cuál es la idea? Me esfuerzo más, ¿sí?, un poco más lejos, un poco más rápido, un poco más de peso. La idea es, aquí ya estoy cansado, pero me esfuerzo un poco más y aumento mi resistencia. Lo contrario es, ay, me cansé. Y cada día me canso más rápido y cada día voy disminuyendo y cada día hago menos. Lo tremendo es que no hay cómo mantenerse estándar, ¿sí? O mejoramos la condición o empeoramos la condición, ¿sí? Es el asunto importante. Ahora, nosotros debemos pensar cómo queremos llegar a la vejez. ¿Qué vejez queremos tener?
Pensemos físicamente, deteriorados, faltos de fuerzas, inútiles, incapaces de cuidarnos a nosotros mismos, de alimentarnos, incapaces de ir al baño, que estemos en una cama 10 años limpiándonos las cosas. ¿Esa es la vejez que queremos llegar a tener? ¿O queremos llegar hasta el último de nuestros días conscientes, cuidándonos de nosotros mismos, caminando, viendo? Recuerdo mi abuela murió de 99 años, 364 días, le faltaron 4 días para cumplir los 100 años. ¿Sí? Hasta el último día, cosía, planchaba, se sostenía financieramente, subía, bajaba escaleras. ¿Sí? Increíble, comparado con otras personas que uno las ve a temprana edad postrados, terrible. La misma pregunta debemos hacernos respecto de nuestra vida espiritual. ¿Cómo quiere llegar a la vejez? ¿Quiere llegar a la vejez siendo una persona sabia? Que le preguntan cualquier cosa a los hijos, los nietos, y usted con sabiduría es capaz de responder las cosas. ¿Quieres aprender a comunicar de manera elocuente las verdades de Dios? ¿Quieres llegar a ser una persona muy paciente, amable, amigable, amorosa, justa, servicial? Que además estés llena de gozo todo el tiempo, que vivas con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no te preocupes absolutamente por nada, que disfrutes de todo lo que Dios te da. Eso es lo que Dios desea. Pero no será posible si no nos ejercitamos para la piedad. Lo otro son aquellos creyentes que uno duda de que sean creyentes y es muy difícil definirlo. ¿Y por qué uno duda de que sean creyentes? Yo conozco creyentes de muchos años que ve una cantidad de características que o no son cristianos o no se ejercitaron para la piedad. Es más, yo he notado en mi vida que cuando pasan los años uno es más obstinado en hacer lo que uno quiere. Cuando yo joven dirigía la iglesia y me decían, es que en la iglesia falta, yo hacía todo lo que me decían que faltara. Ya pasan los años y uno va aterrizando un momentico. Sí, yo soy el que mando aquí y yo creo esto. Pero yo me doy cuenta que ese desear hacer lo que queremos sin la dirección del Espíritu Santo, entonces va a volvernos, ¿sí?, necios, tercos, groseros, intransigentes, que no damos el brazo a torcer, que usamos de chismes, de mentiras, de manipular para lograr nuestros deseos. O sea, ese deseo de hacer nuestra voluntad sin la conducción del Espíritu Santo hace de nosotros personas bien malucas, bien amargadas, que nos quejamos todo el tiempo, que no disfrutamos, que nunca estamos contentos. Son las dos opciones. O personas llenas del amor y el conocimiento de Dios, o personas necias, tercas, groseras, intransigentes, chismosas, manipuladoras, egoístas, resentidos, amargados, ¿sí?, que de todo se quejan mucho, la abuelita que nadie quiere ver porque qué viejita tan cansona. ¿Sí? Son las dos opciones que tenemos, ¿sí?, para nuestra vida espiritual. ¿Dependiendo de qué? Solo de un asunto: ¿qué tanto nos ejercitamos para la piedad? Este mismo verso en otra versión dice así, Proverbios 24:10. Si flaqueas en día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. Entonces, hay un plan que Dios tiene para nosotros, hay un enemigo dispuesto a destruirlo, va a provocar adversidades y Dios lo permitirá porque es lo que necesitamos para crecer. Frente a esas adversidades no hay que flaquear. ¿Qué es flaquear en una adversidad? Quejarse, pecar, comenzar a pensar negativamente, o sea, no hacer la voluntad de Dios. Entonces el punto es, frente a cada situación difícil, cuando esa situación difícil te da la oportunidad de hacer lo correcto, y hacer lo correcto de manera continua frente a adversidades difíciles es el ejercicio para la piedad. ¿Sí? O sea, me estoy ejercitando en hacer siempre lo correcto. Ese ejercicio es lo que nos hará crecer espiritualmente. Cuando pensamos, volvamos a leer Efesios 6:11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la realidad que vivimos. A veces nos perdemos y pensamos que es el empleado, que es el jefe, que es que mi mujer anda, mejor dicho, es que mi marido se puso los cachos. Bueno, no. La lucha realmente es contra Satanás. 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero no es un asunto de una vez, es de muchas veces.
insistentemente, las veces que sea necesaria para que Dios nos ejercite en la piedad, para que con el tiempo nuestras reacciones todas sean buenas. Normalmente reaccionamos en la carne y luego, uy, Señor, perdóname, no era así. No, llegará el momento que de tanto ejercitarnos reaccionaremos de buena manera. Yo recuerdo cómo era, y al pasar el tiempo a veces veo a mis hijos en discusiones que digo, están perdiendo el tiempo, ¿sabes? Ni para qué hablar, deje eso así, o sea, ¿sí? Pero uno ve a la gente, ¿no? Tratando, no, yo tengo la razón, sí, ¿qué importa si tiene la razón? O sea, no se trata de esas cosas, se trata de hacer lo correcto, ¿sí? En cada momento, obviamente, delante de Dios. Si tomamos un paralelo nuevamente de la vida física del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en medio de pueblos que querían acabarlo. Obviamente este pueblo para sobrevivir necesitaba defenderse y para defenderse necesitó ejercitarse en el arte de la batalla o si no, no hubiera podido sobrevivir. Uno de los grandes salvadores es el rey David, el cual vemos que fue entrenado por Dios, ¿sí? Juntó gente que fue siendo entrenada y con un ejército mantenía a salvo al pueblo de Israel. Pero estos hombres de guerra, pues no nacieron de la noche a la mañana, no nacieron guerreros, ¿sí? Fue gente que tuvo que ejercitarse para defender al pueblo de Dios, que es el paralelo de ejercitarnos para la piedad. Veamos algunos ejemplos y tal vez cambie un poquito la visión que tenemos del pueblo de Israel. Segunda de Samuel 23:8. Dice, estos son los nombres de los valientes, ese era el nombre que recibían, los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes, o sea que había todo un ejército allí. Dice, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cómo mató a 800? No fue una bomba, no fue una ametralladora, ¿sí? Tampoco fue a pura flecha, ¿sí? Una espada, una lanza. Y mató, trata de imaginarse la imagen, matar 800. ¿Sí? Y no eran 800 que estaban en fila esperando que los mataran. Sí, eran 800 que venían a matarlo. Y el tipo mató 800 personas en un solo día, en una sola ocasión. ¿Qué clase de hombre creen ustedes que era? Blanco, desgarbado, no veía bien. ¿Sí será? No, uno tiene que imaginarse, tenía que ser un hombre de una fortaleza tenaz para hacer algo como esto. Segunda de Samuel 23:9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes, o sea que estaba David, había 3 valientes, y la escritura nos dice que había otros 30 valientes, y luego estaba el ejército, ¿sí? Del cual cada tribu ponía 3,000, 5,000, 8,000, gente, dice, valiente y esforzada para la guerra. Dice uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, ojo, y se había alejado los hombres de Israel. ¿La captó? Se reunieron para la batalla, David con sus 3 valientes y el pueblo salió corriendo. Eso es lo que dice, todo, y se había alejado los hombres de Israel. O sea que solamente se quedó David con los 3 guerreros. Sí, contra los filisteos porque el pueblo salió a perderse. Dice, versículo 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Dice que el hombre fue a luchar hasta que como que ya no pudo ni pararse, pero la espada no la soltó. Sí, ahí quedó, dice, quedó pegada. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria, y vean lo hermoso de esto, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Qué hermosura, ¿no? El pueblo ahí sí volvió cuando vieron que mataron a todos a recoger, porque lo usual en las guerras es que la gente se iba con sus pendejadas y sus cosas colgadas y luego venía el despojo de todas las cosas, de las armas y todo. Entonces el pueblo sí volvió, pero para recoger el botín. Segunda de Samuel 23:11. Después de este fue Sama, hijo de Age, amarita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y nuevamente, y el pueblo
había huido delante de los filisteos. Ahora este fue solo y otra vez el pueblo salió corriendo. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. O sea que vemos, es gente supremamente valiente. De los 3 valientes de David dice esto, 2 Samuel 23, 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Aquello está en una cueva, allá estaba Belén, estaba invadido de filisteos, y David dijo: yo quiero agua de la que hay allá. Dice que estos 3 hombres se metieron en la guarnición de los filisteos y le trajeron el agua. Sí, o sea, tanto que David cuando vio esa, o sea, no fue que los mandó, sino para complacer a su jefe, fueron a arriesgar la vida, quién sabe a cuántos mataría, no tenemos ni idea. Lo cierto es que cuando regresan con el agua, David dice: no, yo no puedo beber esta agua es costosísima. O sea, fue conseguida con el riesgo de la vida de estos 3 hombres, entonces dice que la derramó como en honor a estos hombres, pero no la bebió. Pero era esta gente, esta clase de gente era la que estaba al lado de David. 2 Samuel 23, 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, solo 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros, o sea, todavía no estaba a la altura, sí, de los tenaces, sí, que tenía David a su alrededor. 2 Samuel 23, 20. Después Benaia, hijo de Joaida, hijo de varón esforzado, grande en proezas en Capsel. Este mató 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió a él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Beania, hijo de Ahai, y ganó renombre con los 3 valientes. Y la lista sigue. O sea, no es la imagen que a veces ve uno en las películas del pueblo. Hubo una época, en la época del rey David, que tenían un ejército y eran continuas las batallas. Inclusive la escritura dice: y llegó el tiempo de la guerra. Era como decir, a ver, de marzo a abril y de junio a tal cosa, y la gente tenía como organizado eso: esta es la época de la guerra y esta es la época de vamos a sembrar. O sea, era algo continuo. La continuidad de ellos era que había enemigos que lo querían acabar. Y es el mismo paralelo que tenemos nosotros. ¿Cuándo Satanás descansa? ¿Cuándo descansará? ¿Cuándo sí tratará de no engañarnos? No, estoy cansado. No podemos pensar en eso, sino que es algo continuo, y obviamente ese continuo ataque es lo que va a darnos la oportunidad de ejercitarnos para la piedad. ¿Qué pasaba en esa época si una persona se dedicaba a cultivar sus ganados, todo eso, pero no se preparaba para defenderse? Cualquiera llegaba y se llevaba todo, ¿sí? Como ocurrió con Abraham, que vinieron por Lot y se lo llevaron con las mujeres, con los chinos, con todo. Así era el asunto. O sea que si usted no se defiende, usted pierde todo. Igual la vida cristiana no puede tratarse: ay, Señor, chévere y todo, disfruta. No, hay que prepararse, porque espiritualmente Satanás continuamente va a estar buscando, ¿sí?, acabar con nuestra vida espiritual, y obviamente el ejercitarse para la batalla es importante. Aún David, cuando uno piensa en David, él hizo su aparición importante cuando mató a Goliat. No era tan chiquito como lo pintan en las cartillas cristianas, ¿no? David era un hombre de gran estatura, Saúl era todavía más grande, pero dice que cuando David fue a pelear con Goliat, Saúl le pasó su armadura. Y no dice que le quedó grande, lo que dice es que no estaba acostumbrado a andar con ella. Sí, entonces por eso se fue con su onda y con sus piedras. Sin embargo, no llegó allí de primerizo.
cuando uno ve la historia de él, dice 1 Samuel 17:35, cuando Saúl lo vio, dijo, este pobre lo van a acabar. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea que, ¿quién era David? Sí, venía un león, ¿qué hace uno? Sale corriendo. Sí, si viene un león, un oso, uno se pierde. No, un león, un oso, y él iba a recuperar la oveja, como fuera iba a recuperar la oveja. Dice, y si se levantaba contra mí, o sea, si al león no le gustaba, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea que lo que él dice es que lo cogía, cuando se le tiraba el león, lo cogía de la quijada y lo mataba, fuera león o oso. Entonces, ¿quién era David? ¿Un enclenque? No, David no era un enclenque, era un hombre que Dios a través de las circunstancias fue fortaleciendo. Yo a veces escucho que los cristianos están pasando por situaciones complicadas en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la salud, y la verdad no es pérdida de sensibilidad, ¿sí? Es que yo he pasado por muchas cosas como esas, ¿sí? A mí el médico ha llegado a decirme, usted se va a morir, y cosas por el estilo. Lo mismo me han dicho de mis hijos. O sea, he pasado por situaciones, por crisis financieras, por crisis en la iglesia. O sea, son situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles uno va aprendiendo y uno se va fortaleciendo. Y uno aprende a descansar y uno va viendo que siempre hacer lo correcto trae bendición tarde que temprano. Y ese es el ejercicio para la piedad. Eso es lo que lo va haciendo uno cada vez más fuerte y más confiado en Dios. Ahora, David no menciona, ¿sí?, que él lo hacía solo, sino dice que era Dios quien le ayudaba, ¿sí? O sea que no solo crecía su fortaleza, su valentía, su fidelidad, sino que él sabía que era cuestión de Dios. 1 Samuel 17:36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea que no era la confianza en sí mismo, en su ego, sino sabía, Dios me usa, Dios me ayuda, Dios me lleva, y es lo mismo que debemos aprender a hacer nosotros. O sea que no hay duda que estos hombres valientes que defendieron al pueblo de Israel, que ayudaron a su supervivencia, no aparecieron de la noche a la mañana. Fueron personas que se fueron entrenando, fueron personas esforzadas. ¿Sí? Y el punto es ese, cuando usted le dé pereza hacer lo correcto, un momentico, no, tengo que estirar más. No, no, pues dejemos así. No, pues tan cosa. Si usted va bajando la medida, usted termina en el piso. La idea es que no, esforzado quiere decir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sí, a veces yo puedo estar bien cansado y que no que una persona, y voy. Un poquito más siempre lo va a llevar a uno a ir creciendo, ¿sí?, en fortaleza. Ahora, de hecho, podemos tener o tenemos la promesa de Dios de que nunca, ¿sí?, va a haber una situación más allá de la que podamos controlar, de la que no podamos sobrellevar, y por lo tanto tenemos asegurada la victoria. Decidamos. ¿Queremos ser de los valientes o de los que eran valientes para correr y volver luego cuando estaba el asunto? Eran los dos grupos, los que se ejercitaban para estar de frente o los que se ejercitaban para esconderse bien rápido y luego ver a ver qué recogían de lo que quedaba. Porque eran las dos clases de personas que había allí. Ahora, en la iglesia podemos pasar por ese proceso de ser los bebés que recogemos lo que otros luchan, pero la idea es que vayamos ejercitándonos y sigamos creciendo, porque es el plan de todos. No era solo David, no era solo sus 3, no eran solo los 30, ¿sí? Había todo un ejército del cual todas las tribus ponían. O sea que si vemos este mismo paralelo en la iglesia, no es solo el pastor, no es la familia del pastor, no son los líderes de ministerio, no son los que colaboran, son todos los que tenemos oportunidad de meternos en ese tratamiento que Dios quiere darnos. Razones para hacerlo.
ese ejercitarnos para la piedad es realmente lo único que nos va a quedar. Porque lo único que tenemos seguro es la nueva vida. ¿Sí? Lo único que tenemos seguro es la nueva vida. Segundo, el tiempo no se detiene, no se estira, no se ahorra, no se puede echar de para atrás. El tiempo pasa inexorablemente. Por lo tanto, es bueno, como dicen en el mundo, no dejemos para mañana lo que podemos hacer. Solo que ellos están pensando en hacer cosas malas. No, lo contrario. ¿Sí? Entendamos que el tiempo pasa, no desperdiciemos nuestro tiempo. ¿Sí? Prueba que perdemos, Dios nos vuelve a pasar por allí. Y si la perdemos, Dios nos vuelve a pasar por allí. O sea, lo que hay que aprenderlo. ¿Sí? No hay nada más sabio que metamos la cabeza y hagamos de una. Tercero, cuando no hacemos lo correcto, hacemos lo incorrecto. Cuando no hago la voluntad de Dios, me dejé engañar por el diablo. O sea, no está aquí la voluntad de Dios, la del diablo y la mía. No. O hago lo que Dios quiere o hago lo que Satanás quiere. Y eso quiere decir que o me ejercito y voy creciendo y haciéndome fuerte espiritualmente, o voy echando de para atrás, endureciendo mi corazón. O sea que vale la pena, ¿sí?, que nos ejercitemos para la piedad y que cuidemos lo único que tenemos absolutamente seguro, que no es la muerte, es la nueva vida que vamos a vivir, ¿sí?, en compañía del Señor. Bien clarito dijo él, ¿sí?, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, ¿sí? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De hecho, cuando celebramos la Santa Cena, ¿en qué estamos pensando? ¿O en qué debemos pensar? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ese debe ser el sentido. Él viene por mí, ¿sí?, para que yo comience a disfrutar una nueva vida, que es más certero que todas las cosas que en la tierra podamos pensar que podemos conseguir. Vamos pues a orar.